Bueno, Raúl, muchas gracias por aceptar esta entrevista para este diplomado que estamos construyendo en conjunto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Ya? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Pensamiento crítico americano, ¿no? Muchas gracias. La primera pregunta, ¿qué es para ti pensamiento crítico? Y si existe pensamiento crítico. Yo empezaría por reflexionar si es que puede haber pensamiento sin crítica. Es decir, que reflexionando sobre eso podríamos decir que pensamiento crítico es casi una redundancia, porque el pensar como búsqueda de espacios de libertad, como búsqueda de espacios de posibilidades históricas, reales, en el tiempo y en el espacio de ser verdaderos, pensar en ese sentido que en la tradición occidental, por poner esta tradición como ejemplo ahora que nos queda más cercana por nuestro idioma y por nuestras propias experiencias profesionales, ya desde Grecia se quedó caracterizado el pensar como una reflexión centrada en una preocupación de libertad y de verdad, que era la preocupación por sí mismo, la famosa pregunta socrática que daba el nacimiento al movimiento del pensar. Es decir, piensa, pero centrado en la preocupación que va a ser de ti mismo. En ese sentido yo diría que pensamiento debe ser pensamiento crítico, y que el pensamiento crítico en este sentido es primero una búsqueda de libertad en el ser que somos, en el ser que somos, libertad para ser nosotros mismos. ¿No? Yo recupero esa pregunta socrática, la preocupación por ti mismo. Preocúpate si estás siendo libre o no. Entonces, esa preocupación al mismo tiempo es la que va a dar la posibilidad de preocuparse por el contexto social. ¿Dónde soy libre? Soy libre yo en mí mismo, pero entonces ¿dónde soy libre? Y por eso ¿dónde entras al contexto social? Que muchas veces es lo que hoy día hemos visto el pensamiento crítico, sobre todo al pensamiento que a partir de la modernidad, digamos, por ejemplo, a partir de una tradición marxista, empieza como crítica social. Pero la crítica social, para mí, no es ya el nacimiento del pensamiento crítico. La crítica social es una figura del pensamiento crítico y que va desde Marx hasta la escuela de Frankfurt, que tiene el nombre de pensamiento crítico, ¿no? Pero eso es para nosotros hoy. Yo creo que hay que tener una perspectiva más histórica sobre lo que es el pensamiento crítico y las posibilidades que ha habido en las distintas épocas de la filosofía de pensamiento crítico. Entonces, me queda la siguiente pregunta. Entonces, ¿tiene alguna particularidad hablar de un pensamiento crítico americano o latinoamericano, que no es exactamente lo mismo? ¿Tiene sentido? Yo creo que sí, que tiene sentido porque aunque es una pregunta, digamos, universalizable, la pregunta por la libertad en tu propio ser y en tu propio entorno, esa pregunta tiene que ser contextualizada. Entonces es parte del pensamiento crítico ver bajo qué condiciones. Entonces en ese sentido, lógicamente, cualquier realidad espacio-temporal, sea africana, sea en este caso la latinoamericana que planteabas tú como el núcleo de la pregunta, pasa a ser sujeto de ese pensamiento, no objeto, sino sujeto. El pensamiento crítico es subjetividad que busca libertad, preocupada por sí mismo y por el bienestar en esas circunstancias. Y la circunstancia es ese pensamiento crítico en sí mismo, en su mismo elemento. Entonces ahí yo creo que tiene sentido hablar de pensamiento crítico situado. Y en este caso, el pensamiento crítico latinoamericano sería un ejemplo crítico, un ejemplo concreto
de pensamiento crítico situado, como sería el africano, como sería el europeo, por ejemplo, digamos, que tiene que ver mucho con la pregunta del la capacidad de situar el pensamiento. Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Ahí tienes un ejemplo muy concreto de cómo el pensamiento tiene que ocuparse. Tesis muy influyente también en América Latina, sin ninguna duda, ¿no? Ortega desde el principio. Empezó por Argentina, pero dejó una gran huella en América Latina, y yo creo que no es tampoco mala observación la que estás haciendo para la característica del pensamiento crítico latinoamericano. Creo que hay una huella de Ortega, al menos en autores como Leopoldo Sea. Sí, claro, absolutamente. Que empezaron por el historicismo, la razón histórica de Ortega como un instrumento para el pensamiento crítico de América Latina. Y sería también una cuestión a preguntarse en un espacio de una hora de filosofía, de ejercicio filosófico, sea en el aula o fuera del aula. Es decir, ¿qué significa esa entrada del pensamiento crítico latinoamericano por el historicismo de Ortega, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa entonces si tú me planteas que el pensamiento crítico tendría una larga tradición y que siempre el pensamiento es situado? Por ejemplo, te acuerdas de Sócrates, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese pensamiento se transforma en un pensamiento de la totalidad. Y estoy pensando en la tradición crítica europea, por ejemplo, estoy pensando en Levinas, estoy pensando en cómo lo recoge Dussel, donde hace una crítica a esta ontología que es precisamente el pensamiento griego. ¿Cómo se transforma entonces ese pensamiento situado, de pronto, en un pensamiento de la totalidad que obnubila el infinito en este caso? ¿Dónde está? Sí, es una pregunta compleja, porque lleva a preguntarse, primero, ¿cuándo pierde el pensamiento el interés sustancial por lo que realmente es necesario para el pensar? Preocúpate por ti mismo, preocúpate por tu libertad, preocúpate por la vida buena, que ya es también clásica de los griegos, la vida en la polis, la buena convivencia. Es decir, cuando el pensamiento pierde esas referencias necesarias que lo definen como pensamiento crítico vivo, ¿no? Ese es el interés del pensamiento propio, el interés propio del pensamiento, que yo llamaría, usando una figura tradicional, el interés por la verdad, o por ser verdadero, verdad y libertad. ¿Cuándo pierde el pensamiento ese interés? ¿Cuándo empieza a ser instrumentalizado? Pierde el pensamiento ese interés que él es propio por lo necesario, cuando empieza el pensamiento a ser arma de poder. ¿Es el cristianismo? Pregunto, porque hay una utilización, en este caso, del pensamiento griego y esa cristianización un poco sospechosa, ¿cierto?, de tomar de Aristóteles lo que interesaba, tomar de Platón lo que interesaba, pero sacándolos precisamente de su contexto. Pregunto si acaso el cristianismo papal, como decía hace un rato, tenía que ver con eso. Yo diría que no. Yo diría aislamente, pero ahí habría que distinguir entre cristianismo y poder eclesiástico. El cristianismo como cultura y como corriente de pensamiento diría que no, porque vive demasiado de la herencia griega del interés por la verdad y la contemplación, porque privilegia mucho todavía lo de la meditación, lo de la contemplación y lo de la formación del hombre interior, de la subjetividad del hombre interior, tu libertad, incluso hasta Tomás de Aquino, es la conciencia, el foro de esa interioridad, y porque tiene un concepto de ciencia que no da el paso a la dominación de lo real. Entonces,
Otra cosa es el poder papal, que está emparentado con el poder imperial. Ahí habría que distinguir, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que habría una formación político-social que va a facilitar la instrumentalización de ciertas verdades. Entonces, lo que el pensamiento propone como conocimiento va a ser necesitado por ciertos ámbitos de poder como verdades. Entonces, el pensamiento se mueve, por un lado, en su historia cognitiva, espiritual, como búsqueda de conocimientos, como búsqueda de cultivar a las personas en esa búsqueda. Al mismo tiempo, paralelamente, tienes tú el movimiento de formaciones sociales y políticas que lo que le interesa es dominar, controlar, sujetar, usando una expresión de Foucault. Lo que intenta es sujetar. Entonces, ese control de someter y de sujetar, ahí empieza el conocimiento, va a ser detenido en su proceso de búsqueda y va a ser, entonces, para mí importante, la distinción entre conocer y saber. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Y eso que sabemos con certeza lo podemos definir como verdad. Entonces, eso es lo que posibilita la instrumentalización de ciertos conocimientos del pensamiento para detener el proceso crítico del pensamiento. Entonces, no necesitas buscar más porque esto ya es verdad. Entonces, como es verdad, lo fijamos, tenemos un dogma y lo que queda, acatar. Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta, es decir, más que el cristianismo, esto yo creo que se debe en realidad al nuevo orden de la burguesía, al nuevo que eso nace con el interés de dominación de una formación económica política que no casualmente identificamos como la modernidad, como corte de despedida con esa tradición de contemplación, de vida interior, etcétera, donde realmente va a haber una dictadura de la exterioridad, de lo exterior, y por tanto lo único que cuenta es lo exterior, hay que dominarlo. Entonces, el conocimiento es un instrumento para dominar la exterioridad del mundo. Y ahí empieza la lucha, realmente la lucha por un conocimiento, por un saber, por un pensar que pueda ser efectivo en el control social de lo real y de lo exterior. Pero yo, desde un punto de vista, yo creo que eso tiene que ver mucho más con la modernidad. Entonces el pensamiento crítico es peligroso. El pensamiento lógico. Claro. El pensamiento peligroso crítico, desde allá. Desde siempre. Por eso, bueno, el pobre Sócrates, ¿cierto? Ese ejemplo te iba a el burlón descarado. Pero digo, desde Sócrates ya el pensamiento crítico, ya sabemos que es eso, es el que mantiene la llama de ese pensamiento vivo, ¿no? Entonces pasa a ser porque desorden, el pensamiento crítico y orden. El pensamiento crítico no se va a casar con ningún orden, sino que va a seguir buscando siempre un más allá. En ese sentido, todo detenimiento del pensamiento va a ser denunciado por el propio pensamiento. Entonces, ¿de qué manera la interculturalidad es crítica? Hablamos de pensamiento, ahora digamos, ¿de qué forma la interculturalidad toma este elemento o bien no lo toma? ¿Y de qué forma? Sí, no, la interculturalidad se entiende como una vuelta a procesos de conocimiento, no a sistemas de verdades. Entonces, los sistemas de verdades son, desde el punto de vista de la filosofía intercultural, instrumentos de sistemas de poder. Entonces, ahí hay una relación estrecha entre poder y saber. Entre poder y saber. Desde Bacon, que lo dice claramente, saber es poder, y en el capitalismo se concreta claramente con el saber es dinero, lo que interesa no solamente es un saber
práctico y no es un saber industrializable. Industrializar el saber, porque el saber que es industrializable es el saber que produce dinero. Entonces entras en esa línea. La interculturalidad vuelve a los saberes que no son industrializables. Entonces, la interculturalidad es crítica de la maquinaria que industrializa el saber. Esa sería la clave. Esa sería la clave. Para entrar a las memorias de los conocimientos que tienen su finalidad en alimentar la vida y no alimentar el sistema. ¿Habría entonces, una pregunta, ¿cierto? ¿Habría entonces una diferencia desde una interculturalidad venida del centro con una interculturalidad planteada desde la periferia, aceptando esa distinción? ¿Hay una diferencia de fondo o es solamente una diferencia en las preguntas, pero bajo la misma estructura problemática? Norte-sur. Bueno, creo que la diferencia está en que yo no hablaría tan claramente de periferia y centro, como tampoco de norte-sur, así creo que son categorías que han pasado a ser parte de movimientos globales, sobre todo. Yo hablaría más bien de hegemonía. Hegemonía que se sitúa en el centro y en la periferia. Entonces hay centros hegemónicos en las periferias. Ya, claro que sí. Entonces yo hablaría más bien de movimientos hegemónicos. Yo creo que hay una diferencia si tú haces interculturalidad o optas por la interculturalidad desde un movimiento de hegemonía, donde tú estés o de no hegemonía, de opresión. En el sentido de que las preguntas sean distintas, en el sentido de la diferencia de la crítica. Es decir, que interesa, dentro desde la hegemonía misma, criticar las alternativas. Porque muchas veces la hegemonía es tramposa, entonces permite alternativas, pero dentro de sus reglas. Dentro de sus reglas. Entonces, ahí se degrada la interculturalidad a folclore, a variedad folclorística, pero no a una diversidad, por ejemplo, en lo jurídico, en lo social, en lo económico, etc. Entonces, ahí la hegemonía tiene capacidad para incorporar lo intercultural, entre comillas, en ciertos niveles. ¿Una astucia? O astucia de la razón, que diría que... Claro, por eso, una astucia. La astucia de la razón para incorporar momentos de lo extraño o de lo ajeno como parte de sus propios mercados, en realidad, ¿no? Y yo creo que aquí es importante que la interculturalidad crítica, la interculturalidad crítica, detecte esa manipulación, que la interculturalidad puede ser manipulada por intereses del sistema. Entonces, detectar esa manipulación y recordar que la interculturalidad es esa vuelta a conocimientos muy situados y muy de la tierra. Por eso la crítica, la diferencia que hay, es una diferencia de ubicación y de reivindicación, pero en definitiva, el punto fundamental es que la interculturalidad nace de una toma de conciencia de lo contextual. No hay interculturalidad sin vuelta a lo contextual. Si no hay contextos, no hay de qué hablar. Si no hay contextos, no hay dónde situar. Entonces, de ahí la confrontación es con la supuesta retórica del mundo global o de la humanidad global, ¿no? Donde se confunde que globalidad es ya lo universal. Entonces, la globalidad es algo que se extiende, pero no universalidad. ¿Cómo tomarías tú esta idea de que el pensamiento crítico, bajo toda esta rúbrica,
se puede vincular con el pensamiento establecido, homogéneo, perdón. ¿Hay vasos comunicantes o derechamente un pensamiento crítico latinoamericano debe romper, ¿no?, generar un vacío respecto de esta tradición? Porque parece ser que hay una tensión permanente, pero esa tensión permanente parece que debe romperse. Entonces yo no sé si pueden haber vasos comunicantes aún, o si es posible retomarla. Estoy pensando en filósofos europeos eurocentristas, que no tienen ningún problema en dejar fuera o asimilar. ¿Es posible todavía encontrarse con ellos o tabla rasa? Sí, yo creo que la actitud que yo mantengo al menos, ¿no? Yo es, frente a la arrogancia, hay todavía filósofos eurocéntricos que más que eurocéntricos son arrogantes, ¿no? Entonces yo creo que ante la arrogancia el silencio es la mejor respuesta, el silencio, y decir con ese silencio, busca tu lugar. Busca tu lugar, porque es un silencio naturalmente que no es decir nada, es un silencio que también le dice, vuelve a tu lugar. Vuelve a tu lugar, pues eres arrogante. Yo creo que eso, pero no tiene ningún sentido entrar en pleitos. No creo que tiene poco sentido. Lo que tú dices, vasos comunicantes. Creo que tiene poco sentido porque la arrogancia corta el diálogo. La arrogancia corta el diálogo. O sea, está de antemano ya. De antemano, por eso digo, entonces ahí sí hay otros que yo creo que no, que falta, hay algunos que sí que creo que son arrogantes, pero creo que sí que hay otros con los que todavía se puede. ¿La academia alemana es arrogante? En general, si es que existe esa etiqueta. Hay de todo, pero es una academia demasiado autosegura. Más que arrogancia, es autoseguridad. Autoseguridad por la tradición aplastante, ¿no? Casi autosuficiente de la filosofía, ¿no? Que como que a veces no sienten la necesidad de tomar aire en de otros hecho, ni en los países vecinos, ¿no? Sí, ni siquiera, ¿no? Entonces, es eso también, ¿no? Sentirse portador de una tradición que realmente ofrece mucho para ellos, ¿no? Entonces, es muy autosuficiente. Entonces, yo ahí sí distinguiría entre autosuficiencia y arrogancia, ¿no? Porque la arrogancia muchas veces es inseguridad. Es inseguridad. Ahora yo creo que volviendo al punto, ¿no?, creo que con filósofos eurocéntricos, pero que tengan una mínima sensibilidad, una mínima capacidad de duda, de que quede algo, de pensamiento crítico, ¿no? Creo que sí, que puede haber todavía una posibilidad de interpelarlos, ¿no? Realmente de interpelarlos y por lo menos de entrar en una conversación en la que se descubra que sus puntos de vista también son contextuales. No es que se les rechacen, no es que los rechacemos, sino lo que se rechaza es la falsa pretensión de universalizar todo. Es decir, sí, muy bien, filosofía europea, muy bien, pero contextual, pero también... Hazte cargo que es europea. Es hacerse cargo, exactamente. Hacer cargo de lo que significa el adjetivo, ¿no? Esa es la tradición europea, ¿cierto? Y nuestra tradición, ¿cuál crees tú que son pensadores que deben estar en una paleta, ¿cierto?, de autores que hay que pasar por ellos para poder situarse en este pensamiento crítico no homogéneo? Sí, en América Latina, desgraciadamente, también hay de todo. Y tenemos pensadores muy eurocéntricos, y incluso a veces tan agresivos o más. Peores, ¿no? Peores que muchos europeos. Bueno, Sarmiento fue terrible. Un clásico de ese, ¿no?, de que estamos hablando, de ese pensamiento acrítico, ¿no?, que copia, ¿no?, y, bueno, la opción por la civilización, ¿no?
Yo creo que en América Latina hay una larga tradición de pensamiento crítico y creo que habría que empezar, no desde los primeros diálogos de la conquista, buscar muchas cosas inéditas, buscar muchos, no solamente los nombres por los que tú dices que hay que pasar por ellos, que los conocemos, Bilbao, Martí, ¿no? Guamán Poma de Ayala, Bartolomé, empezar en el siglo XIX también muchísimos, ¿no? Mariátegui, es decir, todos esos nombres que ya sabemos en realidad. ¿Podríamos partir con una escolástica de Indias? Sí. Existe esa expresión, pero es prácticamente un misterio porque... Un misterio porque no sabemos, pero el intento que hubo de conciliar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente no es quedarnos en los nombres que ya conocemos, ¿no? Como los que hemos ya citado, sino hacer realmente trabajo de investigación, ir a los archivos de muchos antiguos conventos, a ver qué hubo, qué textos hubo, qué clases, qué catecismos sí, para filosofía, para a ir viendo realmente qué páginas, qué periódicos, qué páginas culturales hubo, dónde se publicó tal cosa, es decir, viendo cómo hubo intelectuales que a lo mejor no eran profesores de filosofía, pues ya sabemos que eso es un título tardío. Bueno, no había tampoco. No había, por eso digo, ya sabemos que es un cargo muy tardío en América Latina la ocupación del filósofo, pero ir viendo eso que se llamaban los intelectuales. O sea, hay una mina de oro en términos de yo creo que hay investigación. que recuperar mucho el periodismo. El periodismo claro. puede ser una fuente muy de pensamiento Bilbao crítico. publicaba en muchos diarios. Exactamente, recuperar, ir a los periódicos antiguos, ¿no? A ver qué se publicaba en el Mercurio, en el Comercio de Lima, esos periódicos que no los hemos estudiado, que tenían su sección cultural. Ahí el poeta tal, el otro, yo creo que habría que ir a señalar mucho ese aspecto de volver otra vez a los archivos y ver nuevos nombres, ¿no? ¿Qué nombre tú podrías sugerir, cierto, que tú hayas localizado? Diga, este autor está descuidado, no es parte de, no sé, del panteón, ¿cierto?, de los nombres de siempre, que son un aporte permanente. ¿Qué autor tú crees que está ahí, que hay que sacarle trote? Pues ahora de repente muy poco, no te sabría. Yo he hecho un intento y ahí me permitiría remitir a eso, al librito Mujer. Yo tengo un libro sobre mujer y filosofía. Bueno, las mujeres están totalmente omitidas. ¿No? Mujer y filosofía. Yo, por ejemplo, yo remitiría a ese librito y ahí verás tú la cantidad de nombres femeninos que hay a recuperar en... Sí, es verdad. Uno piensa en hombres, normalmente, tiene como hay un pues reflejo. Yo te diría ahora, una deuda que tenemos es recuperar más bien los nombres femeninos. Entonces yo por eso hice este librito además está en la introducción. Es una invitación a que los más jóvenes sigan esta huella, no recuperar los nombres. No. Se me ocurre, reflexionando, que las mujeres son permanentemente críticas. Me cuesta pensar en alguna autora que sea partidaria del sistema. Parece que en su condición, ¿cierto?, femenina, son particularmente críticas. No, pues exactamente. Y son muy duras y muy asertivas. Sí, muy sensibles también. Claro. Tenemos especialmente hay una serie de nombres que hay en ese libro que solamente están indicados para poder Ahí están, claro. continuar. Sí. ¿Cuál es entonces, Raúl, debajo de todo esto, la alternativa metodológica de este pensamiento crítico en clave intercultural? ¿Hay una apuesta metodológica propia? ¿Es una transformación de una tradición metodológica, comillas, que viene tomado desde el pensamiento homogéneo? ¿O no hay metodología? No es necesaria, a lo mejor. Bueno, si no nos podemos, no problematizamos la palabra metodología, de la misma manera en que yo hoy día... Estoy pensando en el estatuto que tiene dentro de la academia. Sí, exactamente. En eso estoy pensando. Por ejemplo, yo dudo mucho ya ahora con esas
pues pueden ser hipotecas muy fuertes. La palabra epistemología para mí, por ejemplo, tiene connotaciones completamente colonizadoras. Es muy cara la palabra. Es una palabra que yo no uso, o que la uso para criticar por la epistemología. Y lo mismo puede ser con la metodología también, la dictadura del método, pero el método hecho por maestros metodológicos, ¿no? Entonces pero no, pues si dejamos ese debate aparte, ¿no? Inventamos la palabra en un sitio más inocente, Sí, sí. como un qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Diría que la interculturalidad sí propone caminos. Y la vuelta es muy simple, es decir, volver a la comunidad, trabajar comunitariamente, olvidar que es completamente una crítica al sistema burocrático actual de la universidad, donde a cada maestro, cada profesor le exigen que rinda más individualmente. Es decir, olvidarse de los nombres individuales, de las famosas autorías, y buscar realmente que todo trabajo es cooperación. ¿Qué es cooperación? Cooperar más. Entonces, el secreto de la interculturalidad es buscar métodos de investigación filosóficos corporativos, donde sean cuerpos. Por eso esas comunidades indígenas de las universidades de la tierra, donde realmente en las asambleas, hacer de las asambleas, hacer de grupos, y por qué no hacer filosofía en ese sentido, mucho más comunitariamente, porque esas son partes también del individualismo en que se nos ha educado. La autoría, tú eres el autor, pero en realidad eres autor porque te olvidas de agradecer a todos los que han hecho posible. Por ejemplo, el caso tuyo de tu tesis doctoral. Si tú te pones a pensar, tú eres el autor de tu tesis doctoral, pero sin Kush, sin todos los que han trabajado sobre Kush. Entonces es realmente, tú eres el autor, pero eres en realidad un coautor. Claro, finalmente. No, porque es un texto más largo. Es un texto más largo. Entonces yo creo que esa sería la pista fundamental, ¿no?, que propone la interculturalidad, sobre todo en el nivel de las culturas. Buscar más el espíritu comunicativo, que pensar es comunicarse. ¿Cuál sería entonces en esa metodología, ¿cierto?, entre comillas, suavizada, la vinculación entre... ¿Cuál sería el lugar de la paciencia y la escucha en la vinculación, en la relación intercultural? Me parece que son elementos más bien estéticos que... Sí, bueno, en definitiva hay que también ser francos, ¿no? La interculturalidad es un posicionamiento ético, de respeto, de escucha, por eso la paciencia, porque hay que tener paciencia para escuchar al otro. Primero porque lo escuchas en cómo te resuena, pero tienes que preguntarte, decir, ¿qué realmente quiere decir? No solamente lo que eso me suena a mí, no quedarse con, es que me suena. No, sino saber qué te hace resonar, qué significado tiene. Entonces, paciencia para adentrarse en el proceso de su conocimiento. Y por eso yo hablo de conocimiento como co-nacimiento, tomando muy literalmente la palabra conocer, que es co-nacer. Entonces yo creo que para co-nacer se necesita eso, paciencia y escucha. Dar madurez, como todo nacimiento. Dejar madurar la criatura. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones de la filosofía intercultural? ¿Cómo ves tú para dónde va? ¿Crees que está creciendo, decreciendo? Sí, ¿cuáles serían las proyecciones inmediatas? La filosofía intercultural yo creo que no es ningún acto de soberbia, ¿no?, o de orgullo, en mal sentido. Es decir, es un movimiento mundial, realmente que ha tomado eco, tiene mucho eco, está tomando mucho eco en Asia, en África, en América Latina, en Europa. Es decir, que realmente podemos decir que es un movimiento hoy día establecido mundialmente. Ahora mismo, a principios de septiembre, hay un encuentro del grupo de la Sociedad de Filosofía Intercultural Asiático en Filipinas, en la Universidad de Naga, ¿no? Hay otro en África, es decir, estamos... Entonces yo creo que el movimiento está consolidado, digamos, si se puede decir así, es un movimiento consolidado, reconocido
de proyección internacional. En este momento el eje de preocupación en todos los continentes es el lugar de recuperar las tradiciones espirituales como fuentes de conocimiento, para corregir la dominancia de una epistemología occidental. Entonces, ¿qué recursos de conocimiento hay en las tradiciones espirituales? Y hemos escogido la palabra espiritualidad, a pesar de todas las connotaciones que tiene, y que es una palabra muy de moda además, y que no dice nada muchas veces, porque es la palabra más universal. En la India, en Japón, en Corea, en Congo, en Sudáfrica, en América Latina, los pueblos indígenas, por ejemplo, hablan de espiritualidad. Entonces, por eso es eso. En esa perspectiva se está trabajando hoy con una perspectiva ya también muy concreta de crear una escuela internacional de filosofía intercultural como plataforma de convergencia de los centros donde se trabaja filosofía intercultural. Raúl, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Cristian, por el tiempo. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a nuestros técnicos. Están ahí atentos. Gracias. Han aprendido mucho en todas las entrevistas. Gracias. Muchas gracias. Bien, no, gracias.